Buenas. Bueno, vamos a estar haciendo un vivo hablando sobre amar la sombra. Mi nombre es Marcia Olmedo y lo invité a Coldo Santiago, que, bueno, él es de España y nos va a estar acompañando en esta charla. Buenas. Hola, ¿me escuchas, Marcia? Sí, te escucho pero no te veo. ¿Vos escuchás y ves? Yo sí, yo te veo perfectamente, pero pido socorro por aquí. A ver, ¿Nos ven a los dos? yo sí te veo, no sé si a mí no se me ve por lo que dices, A mí, parece que no se me ve. no sé qué pasa últimamente, que es como que hacemos el vivo, por ahí no veo a la persona, el otro día me pasó, y después se ve, como que después el video final queda bien. Vamos a ver si lo ven a Coldo. Dicen que sí. Sí, parece que dicen que sí, o sea que estamos, siento que no me veas, pero porque el rostro muestra mucho, a veces más que la palabra, ¿verdad? Sobre todo el mío, que tengo la luna en casa uno. Debe ser, no está mal ubicada ahí, es toda una propuesta esa. ¿Cómo andás, Santiago? Coldo, perdón, qué felicidad. Lo mismo te digo, mira, pues andamos súper ajetreados porque estamos cerrando un libro, preparando el viaje que hacemos a América ahora ya muy prontito, en octubre, que vamos a México, luego a Chile, luego con nuestros grandes amigos argentinos también. Estaremos todo el mes de diciembre, vamos más o menos un mes a cada país. Y estamos, pues bueno, con todo el ajetreo de organizar estas cosas, ¿sabes? El viaje y dejar las cosas hechas un poquito. Bueno, bien. Bueno, yo siempre digo, hay que intercalar con energía taurina esos procesos para... Bueno, sí, ¿no? Porque ese eje de intensidad, aunque bueno, siempre digo que la intensidad escorpiana del eje, ¿no? 2-8 con Tauro, en realidad es una propuesta de impulso hacia el amor profundo, ¿no? Porque eso es Escorpio, la fusión con lo que rechazamos, que prevalezca el amor sobre cualquier proyección que hacemos, ¿no? Pretensión que tenemos de convertir a los otros y a lo otro en general en lo que queremos que sea y no en lo que después entendemos en el signo sucesivo, ¿no? Gracias a la integración escorpiana, entendemos en Sagitario que algo se abre, que está regido por las leyes del universo y no por nuestras preferencias subjetivas, ¿no? Por lo que queremos para nosotros y no por lo que nos convoca, que es realmente el objetivo que finalmente acabaremos, espero, todos abrazando, ¿no? Qué lo que te escuchaba y me venía con el mandal arquetípico astrológico y decías esto de Escorpio y pensaba en, como hablabas de temas como de dejar de separarnos o algo así, fue como que me venía Virgo, ¿no? Como que esto de trascender a Virgo nos conecta con el otro, ¿no? Como con Libra, con Escorpio, como dejar de juzgar, dejar de separarnos. Es que yo creo, Marcia, que lo digo mucho, pero es que lo creo íntimamente, ¿no? Y sin ningún ánimo de estar en lo cierto, que igual el que lo percibe de manera desviada soy yo. Pero yo creo que muchas veces nos hablan de los factores celestes desde sus limitaciones, o sea, desde lo que no son o desde lo que son en desvío, ¿no? Y creo que es importante entender lo que realmente, tanto en un plano energético, la matriz zodiacal, como en un plano de información organizada, ¿no? Que eso serían los campos objetivos planetarios arquetípicos, eh, se nos, eh, se nos propone, ¿no? Lo que nos emplaza, ¿no? Porque las cosas muchas veces no son lo que parece, no son lo que hacemos desde ellas, sino que a menudo igual expresan o manifiestan pues precisamente eso, ¿no? Atribuciones, desvíos, corrupciones, manipulaciones, contaminaciones que hacemos de los campos de energía y de información, de los campos zodiacales y de los campos planetarios. Y entonces sí, ¿no? Cuando hablas de Virgo, por ejemplo,
pues hay que entender la propuesta virginiana, ¿no? Porque nosotros muchas veces hablamos de Virgo desde la perfección permanente, no sé, ¿no? La utilidad, el ser útil, el materializar, muchas veces el estar para los otros, estar en la atención a los otros, que nos lleva a menudo a olvidar nuestra necesidad, por ejemplo, ¿no? A no poner límites, a ser gregarios. Y en realidad Virgo no es eso es la limitación de Virgo, ¿no? Por citar el ejemplo que tú pones, ¿no? En realidad la virtud de Virgo es la conciencia de que hay algo que te está convocando a ser protagonista en un propósito que va más allá de encontrar tu lugar, que es lo que hace muchas veces Virgo de la limitación a través de esa conducta al servicio, ¿no? Buscar que le den un lugar que él no, en el que él no se constituye o en el que desde Virgo no nos constituimos, ¿no? Y cuando tú entiendes que la propuesta virginiana virtuosa es entender que tú estás al servicio, claro que sí, sí, es un signo teleológico que materializa para un fin, pero para protagonizar tu mirada, ¿no? Y sostener tu fuerza, tu voluntad en esa dirección próspera y generadora, pues la percepción de lo virginiano en ti transmuta, ¿no? Entonces hay que ver qué son las cosas, ¿no? Y las cosas no están definidas por los libros de astrología, ni por las bibliotecas de astrología, ni por los dramas astrológicos tan al uso, ¿no? Últimamente en las redes, ¿no? Donde parece que se nos va a caer el mundo encima y a todos por igual, ¿no? Como si lo que pasara en el cielo representara la misma cosa para cada uno, ¿no? Y hay que ver nuestras estructuras conformadoras y nuestros mapas del cielo para entender el sentido de cada cual, para que en la pluralidad de sentidos que conforman la unidad que somos, tengamos un sentido como humanidad. Si es que eso eh, decidimos ponerlo como foco, porque muchas veces ponemos como foco lo que nos interesa a cada uno, ¿verdad? Y así nos va, seguramente, ¿no? El sufrimiento, tensión, presión, obsesión, autoviolencia en última instancia, ¿no? Y falta de conciencia de lo que nos corresponde, porque somos luz, somos virtudes, somos belleza. Entonces podemos cesar en esa presión a la que nos sometemos y entender las verdaderas convocatorias, creo, Marcia. Pero bueno, párame que si no yo me desparramo, ya sabes, y me desmadro un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Em, y contanos como, bueno, habíamos hablado esto de charlar de amar la sombra, y como yo pensaba, estoy como, yo siento que entender, creo que entender la astrología es un camino enorme, y yo me siento como una eterna estudiante de astrología, o sea, más que Mm, una astróloga, me siento una investigadora, mm, y es como, pensaba en Lilith de repente, ¿no? mm, Que la siento un personaje tan inabordable y parte de la sombra también, ¿no? mm. Sí, mira, por entrar ahí, ¿no? Lilith, en efecto, para mí es una estructura de sombra, pero lo es porque en realidad es un potencial de transmutación. ¿Qué quiero decir cuando digo eso? Pues quiero decir que en esa propuesta de transmutación que el arquetipo lilitiano implica, porque para mí Lilith en su potencial primaria, yo suelo decir más irreverente y en ese sentido más libre que hay en nosotros, pero para elegir, para disponernos a algo sustancial, relevante, espiritual, podríamos decir, por entendernos. Lo que pasa es que estos términos está todo tan prostituido ya que da miedo hablar en esa clave, ¿verdad? Amoroso, como quieras, ¿no? Esa es la fuerza motora, el impulso primario que desencadena el abrazo a una propuesta que nos fusiona con lo transpersonal, con lo cosmogónico, con lo sustancial, con lo relevante, ¿no? Bueno, si Lilith es eso, ¿por qué decimos que Lilith es sombra? Porque el yo que todo se lo atribuye, es decir, una conciencia inferior a esa, porque nosotros nos podemos abrazar o podemos percibir o podemos situarnos en esa conciencia superior lilitiana, el yo
que nos quiere mantener detenidos en una conciencia inferior, omnipotente, donde todo es suyo, canaliza esa fuerza lilitiana, ese potencial lilitiano de impulso hacia lo relevante, lo lleva a la sombra, lo esconde en la sombra, para que no nos entreguemos a esa conciencia superior que está, porque todas las conciencias están a la vez, esa conciencia que está en nosotros la conduce a la sombra para seguir prevaleciendo y entonces convierte ese potencial lilitiano superior en represión. Cuando el yo reprime ese potencial liberador, si quieres, ¿no? De lo lilitiano, que nos abre, es como un vórtice objetivo que nos abre a otra conciencia en nuestro sentido, eso queda reprimido y el yo lo convierte en referencias literales sobre lo puro, lo impuro, lo permitido, lo no permitido, lo que podemos ser y lo que no podemos ser, no sé, ¿no? Lo traduce en su lenguaje identitario, ¿no? Para que no percibamos que hay algo objetivo que no es subjetivo identitario. Entonces nos mete en una bola donde nosotros nos estamos permitiendo o prohibiendo y parece que lo lilitiano es eso, ¿no? Y cuando hablamos de lo lilitiano en virtud, de nuevo, muchas veces creo que nos quedamos cortos, porque parecería que lo lilitiano en virtud es ser libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el yo está articulando una estructura de represión, de lo que he dicho al principio, ¿no? Entonces parecería o creemos que salimos de esa estructura de represión cuando nos liberamos de nuestras represiones. Pero en realidad, liberarnos de nuestras represiones no es un contrapatrón frente a la represión. No es represión-libertad, porque eso no deja de seguir siendo la trama del yo. Es tan de frecuencia baja estar en la represión como creer que tenemos que vencer la represión para ser libres para nosotros. Porque en realidad la propuesta lilitiana no es ser libre frente a tus represiones, es cesa en la estructura represiva en la que te quiere encuadrar el yo para percibir tu fuerza para abrirte a algo realmente relevante y transpersonal que no es tuyo. Pero esto a la gente, a mí el primero, como que no nos calza, Marcia, no nos gusta, porque cuando hablamos de libertad hablamos como siempre, de lo mío, ¿verdad? Sí, estoy pensando Entonces, también mm, como que el Saturno, que es el que reprime a Lilith en un punto, o estas fuerzas de autoridad que nos enseñaron que Lilith está mal, en definitiva, eh, los padres reflejan lo que fuimos en vidas pasadas, o sea que parte de lo que vemos en papá y mamá tiene que ver con, es nuestra propia censura en realidad. es que yo creo que hay muchos, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso que dices en un plano, pero creo que en otro plano eso que dices no es. O sea, es que a mí lo que me parece, Marcia, y quienes nos estén viendo, es que nosotros necesitamos como simplificar las cosas para entenderlas, ¿no? Y por tanto, para poder controlarlas y poder referenciarnos de alguna manera en ellas y poder hacer proyección de lo que supuestamente somos y todos estos líos, ¿no? En los que estamos todos y todas, ¿no? Entonces, en el plano del lío en el que estamos todas y todos, todo eso es así, es mamá, papá, pero en otro plano no existe mamá, papá, nosotros estamos, o el linaje, ¿no? Nosotros necesitamos una referencia. Y hay referencias que son lo que me hizo mamá, lo que me hizo papá, o ser como mamá o como papá, o contrapatrón mamá, papá, lo contrario a lo que fueron, si no me gustó, o lo que arrastro, o lo que fui en no sé qué encarnación. O sea, eso es un plano que yo no niego, yo no digo que no exista ese plano, ¿no? Pero es cierto que creo en mi percepción, que insisto, no tiene por qué estar bien direccionada, pero creo que no es el más próspero, ¿no? Porque detrás de todo eso, casi sin excepción, hay una pretensión de autoidentificativa. Mientras nos decimos que es para, oye, para mejorar y para crecer, para evolucionar, ¿no? Por supuesto, de las limitaciones a las virtudes para evolucionar. Yo es que no creo en la evolución. Yo creo en la
transmutación de conciencia. O sea, yo creo que somos eso en un plano, por ejemplo, los heridos por mamá y papá, y a la vez, al mismo tiempo, en otro plano, los que tienen conciencia de que mamá y papá son un símbolo y por tanto no hay ninguna herida ahí que sanar, ni nada que imputar, ni proyectar ahí, ni nada que hacer con eso, sino sabiendo que hay una en nosotras que puede hacer proyección y relación con eso y tendencia a eso, porque en eso yo me digo ser, por ejemplo, el que fue herido o abandonado o al revés, querido, sabiendo que hay una en nosotras que puede hacer referencia en eso, elegir, sin embargo, situarnos en un plano donde todo eso ruido, porque tú empiezas a entender que más allá de eso hay una convocatoria, una entidad convocante que también está en ti, que es otra mirada que también está en ti. Por eso digo que no creo en la evolución, no es que vayamos de aquí a allá, es que estamos en distintos sitios y la cuestión es dónde predomina nuestra mirada. Si nosotros podemos desembarazarnos de todas las referencias que hacemos en lo literal, en lo fáctico, en los hechos, en la circunstancia, en el acontecimiento, en la biografía, en la historia, en la memoria, en papá, en mamá, en ti, en mí, en tengo, no tengo. Si nosotros podemos entender que eso solo es un guión, pero que en nosotros hay otros guiones que nos sacan de la presión y sufrimiento a lo que eso invariablemente nos lleva, porque incluso cuando nos va muy bien estamos en el sufrimiento de mantener lo bien que nos va. Por tanto, estamos en la tensión permanente, obsesiva, neurótica en realidad, de tener que ser algo, cuando en realidad nosotros cada vez que queremos ser algo negamos todo lo demás y no escuchamos lo que está siendo como inspiración y propuesta eh, de aportación también, ¿no? No sé si me explico. Mira, Saturno, tú hablas de Saturno desde un prisma, claro, Saturno tiene que ver con la realidad. De hecho, hasta que no aparece Saturno no hay espacio-tiempo. Pero depende de dónde mires Saturno, y esto es un largo debate, ¿no? Con mis alumnos, bueno, ya es un debate muy recurrente, ¿no? Yo digo, Saturno es el agua. Los cabalistas asocian Saturno, la Binah, que es una de las dimensiones del árbol de la vida, a la madre cósmica. Es el principio femenino del universo. Saturno es femenino. ¿Por qué? Y por eso tiene que ver con la realidad, porque Saturno engendra, viabiliza. ¿Por qué? Porque es la máxima recepción de la efusión de la luz o de la información o de la energía, como lo quieras llamar. Todos recibimos información y energía en las cosas que vivimos, ¿no? Bueno, pues nuestro Saturno, por entendernos, sería ese que o esa que en nosotras tiene conciencia de que somos receptoras, de que las cosas nos pueden penetrar si no las obstruimos, que somos una vasija, eso es el agua. El agua no es la afectividad, es la receptividad. Yo me abro y me penetra lo que la experiencia me dice, lo que vivo me muestra o me propone, ¿no? Me penetra. No voy hacia ello, no lo intelectualizo, no lo construyo, no lo dinamizo, lo recibo, ¿no? Bueno, Saturno en ese sentido como que delimita, porque de todo eso que tú recibes, viabilizas algo, ¿no? Engendras algo. Y eso, por eso Saturno tiene que ver con la realidad, porque es lo que hace viable, pero las cosas, lo que engendra las cosas y los procesos, ¿no? Lo que plasma la información en algo que se formula como hipótesis de realización, siquiera, ¿no? Pero nosotros pensamos que Saturno nos rigidiza, ¿no? porque, porque concreta, ¿no? Materializa y delimita, engendra y viabiliza, pero nos parece que eso nos constriñe. Entonces, tenemos una idea del maléfico, ¿no? Bueno, pues eso es una mirada, pero yo no la comparto, porque en realidad Saturno en realidad es el principio de la vida y el principio de la muerte, ¿no? Porque Saturno engendra, como he dicho, pero también convierte algo en finito, porque eso que se percibe como efusión, en la medida en que lo recibo y lo concreto, o lo formulo para su potencial realización, lo convierto en finitud, digamos que es lo que hace finito, lo infinito, ¿no? Entonces,
es el principio de la vida porque engendra la realidad, pero también el principio de la muerte porque engendra, por decirlo así, la finitud, ¿no? Entonces, pues es el debate saturnino, ¿no? Y es entender y tiene que ver, por ejemplo, con entender el sentido de la muerte y con muchas cosas, ¿no? Pero claro, esto es que la astrología, como tú decías muy bien, Marcia, yo creo que es un lenguaje que nos sirve, sobre todo es un mapa. Yo no conozco ningún mapa más poderoso que el astrológico, ¿no? Puedo, bueno, entiendo que otros vean esto de otra manera, pero porque hay gente que hace trabajos con el ser sin mapa, ¿no? Y yo me pregunto cómo se puede hacer un trabajo con el ser sin mapa, ¿no? Hablando en abstracto de los arquetipos como si Saturno fuera igual en ti y en mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en flores van y te dan a ti, a mí, al otro y al de allí la misma flor para explorar ese campo. Cuando eso está singularizado en ti y en mí, porque es diferente, ¿no? Y la carta define, muestra, encuadra las particularidades de tu propuesta saturnina o tu convocatoria saturnina como las de la mía, que son diferentes, ¿no? Y bueno, lo astrológico, por tanto, nos abre. La cuestión es a qué nos queremos abrir. Más que qué es lo astrológico, Marcia, para mí es qué queremos hacer con lo astrológico. ¿Qué estamos buscando? Cuando a mí me viene alguien a que le haga una revolución solar, ¿qué es lo que está buscando? ¿Saber qué va a ser para él este año? Porque yo eso me niego a hacerlo. Eso es trabajar para el yo. Y yo no trabajo para el yo, ¿no? No, no es nuestro enemigo el yo, lo necesitamos porque nos muestra, nos satura y nos recuerda a otras conciencias que siempre estuvieron simultáneamente en nosotros, distintas a esa en la que el yo, mis cosas, lo egocéntrico, lo ambicioso, lo identitario, lo identificativo, lo que tengo que ser, prevalece, ¿no? Hay otras conciencias donde eso no prevalece. Conciencia purificada psíquica, conciencias objetivas que tiene que ver, por ejemplo, con Lilith, con Plutón, con Quirón, con muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con lo astrológico? Primero, saber astrología, cuando yo creo que el ser tiene que desaprender más que aprender, ¿no? Porque a nosotros nos autobiologizamos. Y eso no quiere decir que no tengamos que estudiar, pero ¿desde dónde? ¿Qué es lo que buscamos? Pues porque es lo mismo, ¿no? El estudio de la astrología, cuando tú ves a alguien estudiar astrología, en realidad te muestra un poco la percepción que tiene de su proceso. Porque lo mismo que hago con la astrología, cuando yo me relaciono con ella, es lo que hago con la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Digo, porque si hablamos de sombra, o eso nos encuadraba, Marcia, todo esto son estructuras que están en la sombra, ¿no? Porque en la sombra, que mucha gente teme, en realidad está, por ejemplo, la conciencia objetiva plutoniana. Plutón hace estructuras de apego desde el yo, convierte la fuerza transmutadora plutoniana en apego. ¿Para qué? Para que no escuchemos lo que en la sombra nos convoca a una conciencia objetiva, no subjetiva. Algo que trasciende a Coldo, aunque Coldo no desaparezca. Y eso es el verdadero conocimiento. Es una conciencia objetiva, no subjetiva, psíquica. Porque desde el psiquismo yo hago relación con todo, incluso sana, que sería el sol es un psiquismo sano, por ejemplo, pero es psiquismo, es relación. Pero Plutón no... podríamos decir que es post-psiquismo, aunque no es correcto porque todo es a la vez. Pero digamos una conciencia objetiva, no una conciencia subjetiva psíquica. Y eso está en mí, y no es menos dichoso, y no es menos poderoso, y no es menos vivificador, ni menos vital, ni te implica menos, ni te compromete menos, ni te llena menos de luz. Pero nosotros pensamos que si no nos importan las cosas, si no nos afectan, si no estamos atrapados en ellas o venciendo el logro que buscamos, la vida no tiene sentido. Y en realidad la vida empieza a tener sentido, pienso yo, cuando calmamos toda esa necesidad egocéntrica y ambiciosa que nos atrapa y nos arrastra todo el tiempo al sufrimiento. Mm. Vos sabés que cuando decías esto de Saturno, a mí me pasa que hay signos que la astrología me dice que son masculinos y yo los siento femeninos.
como por ejemplo Leo, yo lo siento re femenino a Leo, y es un signo de fuego, ¿no? Y de repente me pasa con Capricornio, que yo lo siento re femenino. Yo estoy muy rodeada de energía de Capricornio, Totalmente. y es una energía muy femenina. Y ahora que decís esto del Ah, agua, me cierra en un punto, porque más allá que es el arquetipo del padre y que mm, es un signo cardinal, bueno, está la tierra que es femenina, pero me parece como súper femenino no. Capri, no sé cómo lo pensás vos. Bueno, es muy interesante lo que abres ahí. Lo que pasa es que ahí habría que distinguir, porque hay distintos planos. Una cosa es el plano terrestre, otra es la proyección de lo que son las regencias celestes, digamos, sobre aquello que se canaliza a la materia y sostiene en la materia. Y ahí aparecen las regencias terrestres, ¿no? Y también las modalidades de percepción de lo celeste, que serían las triplicidades. Quiero decir, es que Capricornio o Saturno lo podemos mirar desde muchos sitios, desde un plano celeste, desde un plano terrestre, desde un plano de percepción o modalidad de percepción, que sería desde un plano de triplicidad, porque las triplicidades son frecuencias, modalidades de percepción de la información y de la energía. Y por tanto, fundamentos de aquello de todo lo que es, porque son los fundamentos de la cocreación que hacemos desde la percepción hecha o recepción hecha. ¿Qué quiero decir? Que las cosas son en muchos planos. Eso primero. Y no es fácil ordenar, porque hay quien te dice, ya, ¿y por qué dices que Saturno es el planeta asociado al agua si Saturno no rige ningún signo de agua? Porque es que es distinto, porque una cosa es la regencia en un plano celeste, que es Saturno es un campo arquetípico que organiza la luz o la energía de los signos, porque los planetas son energía organizada, digamos que son las estructuras que organizan la energía de la matriz, que no deja de ser una única energía, pero nosotros como lo fragmentamos todo, digamos que en el plano de la materia efectivamente la luz una ¿eh? O la luz primordial se fragmenta en distintas decodificaciones, sellos o códigos cósmicos de construcción, si quieres, de fragmentación y aparecen esos 12 lenguajes de manifestación o cristalización que son los signos, ¿no? Entonces, dicho esto, que habría que ver desde dónde miramos, Marcia, ¿no? Porque a mí es que no me gusta simplificar, luego no sé si sé complejizar, pero no me gusta buscar escapatorias para que las cosas las pueda meter en un archivador, suelo decir yo, ¿no? Entonces, dentro de esa complejidad de que hay un plano celeste, pero lo celeste sostiene lo terrestre, aunque lo trasciende en un plano arquetípico. Entonces, claro, por ejemplo, en casa 10 es una casa asociada a Capricornio, ¿no? Y por tanto ahí está Saturno. Esté donde esté tu Saturno en la carta, esas experiencias casa 10 están sostenidas por Saturno, porque en la plasmación en el ámbito terrestre de lo que es Saturno en el plano celeste, la proyección sobre los hechos sostiene, digamos, el acontecimiento y la circunstancia que tú vives en casa 10 desde la fuente saturnina, aunque Saturno sea más que lo que tú vives en casa 10 o en casa 11, si aplicamos las regencias clásicas, porque Saturno también rige Acuario, y Acuario es casa 11. ¿Qué quiero decir? Las cosas son muchas cosas, pero yendo a lo concreto para que alguna, por lo menos, no piense que me voy de hilo, mira, que cites Capricornio, yo siempre lo hago, yo admiro lo capricorniano que hay en nosotros. Me parece la bomba Capricornio. Lo que pasa es que hay que entenderlo, porque, o sea, Capricornio es entender que hay leyes universales, cósmicas, divinas, como cada uno quiera llamarlas, que a mí me da lo mismo, ¿eh? Que sostienen lo que nos corresponde. Saturno, perdón, Capricornio es el cumplimiento de lo que nos corresponde. ¿Cuál es la movida con Capricornio? ¿Por qué Capricornio hace miedo? ¿Por qué Capricornio hace incertidumbre? ¿Por qué se exige el sostenimiento o el logro o la posición? Porque en todo eso está haciendo una defensa feroz de la subjetivación. Cuando nosotros hacemos eso desde Capricornio, estamos en una conciencia del yo capricorniano que no quiere rendirse a las leyes del universo.
Y por eso sostiene, y por eso teme perder, o no lograr, o no tener posición, o reputación, lo que sea, todas estas cosas, ¿no? O digamos, se protege en sus silencios, en sus contextos. Entonces, ¿por qué? Porque mientras estamos en todas esas manifestaciones capricornianas, estamos en la frecuencia baja o desvío de Capricornio, porque Capricornio es, no importa lo que quieras, Marcia, importa lo que te convoca. Eres una misionera que cumple las leyes del cosmos. Ya. Entonces, si lo que te convoca es que hagas estas cosas que haces y desarrolles la astrología y cooperes y ayudes como haces a personas desde ahí, pues igual no es lo que más te apetece en un momento dado, pero no importa lo que a ti te apetezca, importa lo que a ti te corresponda. Para eso, en el signo previo, en Sagitario, yo he tenido que entender que hay algo más allá de Marcia. Y eso se entiende si lo miramos ahora en secuencia, porque también las cosas las podemos mirar en secuencia, en triplicidad, en cuaterna, en cruz, por entendernos. Yo digo cuaterna, no me gusta esto de las cruces, ¿no? Pero las podemos mirar desde muchos sitios. Si lo miramos en secuencia, antes hablábamos de Escorpio, tú no puedes entender que hay algo más allá de ti si tú no alcanzas por entendernos, digamos, una plenitud de fusión con todo lo que eres tú. Y también, a partir de abrazar todo lo que eres tú, que es la sombra escorpiana, abrazar todo lo que es. ¿Qué es Escorpio? De alguna forma es el cierre, la culminación de los procesos identitarios, y eso no quiere decir que no podamos hacer identidades de los signos sucesivos en la matriz, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ¿no? Porque el yo de todo se apropia, pero desde el punto de vista arquetípico, a mi juicio, en Escorpio se cierra la estructura del yo egocéntrico que quiere autorreconocerse y del yo afirmativo que quiere afirmarse, diferenciarse. ¿Por qué? Porque en Escorpio yo miro todo lo que soy y abrazo todo lo que soy y miro todo lo que eres y abrazo todo lo que eres sin querer cambiarlo y abrazo todo lo que es. Y cuando yo he abrazado la plenitud, por eso Escorpio tiene que ver con el amor, con fusionarme incluso con lo que rechazo, con entender que todo tiene que ver conmigo y que yo formo parte de todo. Cuando yo estoy en esa plenitud escorpiana de la fusión, entonces puedo entender que hay algo más allá de eso. Y eso es Sagitario. La puerta hacia lo transpersonal. Por eso Sagitario está regido por Júpiter, porque Júpiter es lo que integra la fragmentación, es lo sistémico, lo que abre, lo que expande, lo que traza lo sustancial. Cuando yo entiendo y traspaso la puerta, Eduard Bach en Flores decía, y entonces empieza la batalla. Yo creo que se refería a ese momento, ¿no? Después del ego, después del yo, ahora empiezo a percibir que hay algo más allá. Eso lo percibo en Sagitario, arquetípicamente, por decirlo así, porque lo percibimos en todo, pero arquetípicamente sería en Sagitario. Cuando yo entiendo que hay algo más allá de Marcia, o Marcia entiende que hay algo más allá de Marcia, en el siguiente signo, en Capricornio, puede cumplir con lo que le pide eso que está más allá de ella. Eso es Capricornio. El cumplimiento. Sagitario es objetivo en lugar de subjetivo. Me abro al objetivo en lugar de a mi preferencia subjetiva. Y en Capricornio cumplo con lo que objetivamente me convoca y no con lo que Pareciera prefiero. un poco, pareciera un poco como la diferencia entre la luna y el sol, ¿no? Lo que deseo y lo que realmente vengo a manifestar, como en lo que me apego y lo que me resulta cómodo, versus lo que vengo a hacer, a manifestar en la realidad desde un lugar evolutivo. Mm. Eh, digamos que, claro, yo estaba hablando en una clave de, ¿cómo te diría? De percepción, ¿no? Desde lo energético, ¿no? Cuando hablábamos de los signos, ¿no? Si hablamos de los campos arquetípicos, eh, tiene efectivamente como apuntas, yo comparto contigo, ¿no? Que pueda haber una reverberación en lo que yo estaba diciendo de eso, pero
eso que citas de luna y sol, para mí es un plano psíquico. Es como, digamos, la organización de toda esa estructura energética de la matriz de la que estábamos hablando, con el ejemplo de Escorpio, Sagitario, Capricornio, nos podríamos ir desde Aries hasta el final, ¿no? Desde eso, si lo conducimos a los territorios de nuestro psiquismo, puede reverberar un poco con lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque como muy bien dices, digamos, en el sol nosotros nos encontramos con los que se relacionan con su corazón, voy a decirlo así, ¿no? Los cabalistas hablan de la belleza, cuando hablan de Tiferet, que es una dimensión del árbol de la vida asociada al sol, ¿eh? Yo que a mí me inspiran los cabalistas, yo no, obviamente no sé, digamos, de Kabbalah y solo ruego cuando la cito no equivocarme, no manipularla sin darme cuenta, ¿no? Pero sí me inspira, ¿no? Cuando ellos hablan de la belleza, de lo solar, están hablando de nuestra sustancia, ¿no? De conectarnos, es como la ética del corazón, pero eso es psiquismo. ¿Por qué? Porque tú decías la luna. En realidad la luna es el fundamento del psiquismo. El sol en realidad es, ¿cómo se dice en los ríos? La desembocadura es ay, no me sale ahora la palabra. ¿Cómo se llama eso, Sophia? El Vertiente. delta, ¿no? El delta, ¿no? No es el delta. Eh, el, eh, Como el delta del río, allá donde el sol es allá donde desembocamos desde el fundamento psíquico cuando nosotros resignificamos, purificamos, sanamos nuestro psiquismo. Por decirlo así, lo digo porque si no igual no se me entiende. Yo digo, el psiquismo de relación es, piensa en la emocionalidad, piensa en la perseverancia, piensa en las relaciones, piensa en el poder, en la fuerza, en lo que tú quieras pensar, ¿no? Eh, Esos son campos de información y nosotros nos relacionamos con eso. Por tanto, el psiquismo es la conciencia de que me relaciono con eso. Uno. Dos, cómo me autodefino desde la relación que hago con todo eso. Y tres, cómo desde la autodefinición que hago, co-creo, es decir, interpreto, valoro y incluso genero la realidad, ¿no? Porque el psiquismo también tiene que ver con los fundamentos del plano material. Es decir, muchas veces lo que pasa es neutro, pero desde la relación de autodefinición que yo hago con las cosas lo interpreto de un modo. Pero no es porque sea de ese modo, sino porque es la relación que yo hago con ese hecho, ¿no? Con esa realidad, ¿no? Entonces, eso es el psiquismo. Ese tipo de relación con las cosas, con la información, con la energía, ese tipo de autodefinición de mí y de proyección, vamos a decir, a la realidad, puede ser de un tipo o de otro. Si volvemos al principio cuando hablábamos de Lilith, ¿no? Puede haber en mí una que me dice que yo tengo que ser no sé quién y me está reprimiendo mi potencial de expresión, ¿no? De ese impulso generador al que yo me refería cuando hablaba de Lilith antes, ¿no? Y eso es un psiquismo. Si quieres un psiquismo de frecuencia baja. Ese psiquismo puede ser un psiquismo de frecuencia alta. Es otra concepción. Y no es que no es evolución, ¿eh? No es que yo vaya de aquí a allá, porque este de aquí no va a desaparecer nunca. Ese que ve las cosas apropiándoselas, ese no cambia. Lo que pasa es que hay otro en mí, que no es el que se apropia de las cosas, que puede hacer conciencia de qué son las cosas en él, o qué le proponen a él, o qué tiene que ver él con eso, o cuánto es eso, y ese es otro psiquismo, y ese sería el sol, pero en realidad todo es lunar, porque la luna arquetípica, no la personalidad lunar, no la memoria afectiva, no, la luna como luminaria, como arquetipo, es el psiquismo. Entonces, si el psiquismo, digamos, nos hace predominar dentro de las distintas conciencias en una mirada que nos conecta con el corazón, que se abre a la percepción de lo superior, que escucha lo que le inspira el proceso y lo convocante en el proceso, lo que le emplaza y le cita, ese sería un psiquismo que no manipula la información y la energía. Mientras que el psiquismo del yo, por decirlo así,
es un psiquismo, una relación con las mismas cosas, con los mismos campos, pero manipulativa, autoatributiva, para mí, desde mí, mía, ¿no? Entonces, no existe el amor, es mi amor, o el amor que soy, ¿no? O no existe el poder, sino mi poder, ¿no? Porque desde ahí, desde esa frecuencia baja, yo no tengo conciencia de que en otra frecuencia yo entiendo que el poder es en mí, o el poder me convoca, o no es mío, sino para algo de lo que formo parte. Entonces, eso sería lo solar frente a lo que diríamos que en realidad también es lunar, porque todo sería lunar. Lo que pasa es que desde el psiquismo yo puedo percibir esa vibración superior y desembocar ahí y por tanto atenuar lo subjetivo para ir abriéndome cada vez más a una conciencia objetiva que sería la que se abre una vez que estamos sustanciados en lo solar. Que no es una conciencia subjetiva, aunque lo solar todavía lo sea, para abrirse a ella, ¿no? Sino una conciencia objetiva no autoatributiva, ni siquiera desde un psiquismo sano, que es lo que sería el sol. Un psiquismo sano frente a un psiquismo limitante, castrante, autoviolento, referencial, identitario, identificativo, de memoria, de biografía, de historia. O sea, al final tú y yo no podemos ser lo que estamos siendo ahora, sino todo lo que hemos sido y cómo nos condiciona eso y qué tenemos, ¿no? Y eso sería la frecuencia baja frente a un potencial superior solar que nos conduce además a la trascendencia, a trascender eso, aunque no desaparezcamos, pero a ser como agentes de una conciencia objetiva que es en nosotros y no es menos dichosa. Termino con una cosa en esto, Marcia, porque la gente y algunos que igual están aquí y me conocen, está harta de oírme. Nosotros pensamos que cuando no nos afectan las cosas no nos importan. Y es mentira. Cuando nos afectan las cosas no nos importan. Porque nosotros no estamos escuchando lo que las cosas inspiran. Cuando digo las cosas, digo lo que vivimos, lo que sé, lo que nos late, lo que nos palpita. No estamos escuchando la inspiración de eso, ni la convocatoria de eso, sino atribuyéndonos eso. Si yo me estoy atribuyendo algo, no me importa eso, sino que quiero hacer lo mío. Por tanto, no me da igual lo que eso abra. Lo único que me importa es qué relación hago con ello, ¿no? Entonces, hay que disolver la idea de que si no estamos en la afectación, estamos en la falta de compromiso. Pero yo creo que cuando estamos en la batalla obsesiva por lo que nos interesa y nuestras ambiciones y nuestras apropiaciones, nosotros no estamos comprometidos, estamos muchas veces enfermando. Me parece como eso que hace que Acuario tenga mala fama, ¿no? Como esta cosa del desapego tomado como algo negativo, como algo frío. Ay, es como si supieras ahí como mis vórtices, voy a decir, ¿no? Yo tengo la luna en Acuario. Ah, Claro, es que depende de Acuario, ¿no? Porque mira, sí, como todo el tiempo, con todos estos apuntes que lanzas, me siento muy en coincidencia, ¿no? En lo que abres, ¿no? La cuestión es cómo lo traducimos ahora, ¿no? Claro, hay un Acuario que se aísla, pero ese Acuario no es que tenga mala fama, es que está en el miedo. Aunque lo que parece es que está en las alturas, porque ese acuario se aísla en un momento dado parece que se cree un superhéroe, ¿no? Un ser superior, alguien que está no sé dónde, pero es miedo, ¿no? Es el yo que te mete detrás de la barrera, ¿no? Que aprieta el cinturón, que cierra la cortina, que no te deja mostrarte y exhibirte porque no quiere que te des, que es la convocatoria acuariana. Porque la virtud de Acuario es la fraternidad. La virtud de Acuario es soltar el control y ser efusión, dación, donación, entrega. Nada es mío. Y eso requiere mucha humildad. Por eso es un signo de aire. El aire tiene que ver con la humildad. Y, y requiere soltar el control de lo individual, de la apropiación, ¿no? Pero claro, el yo acuariano, ya sea cualquier estructura, porque hay muchas estructuras del yo,
el yo lunar, pero el yo lilitiano, ese que hemos dicho, la represión, el del apego plutoniano. Hay muchas estructuras, muchos relatos del yo. El yo acuariano te encierra, te aísla de alguna forma y además desde una posición muchas veces de desprecio, de superioridad o incluso de pesar por el destino de la humanidad y por el mundo y tal, como si estuviera en otro plano muy superior de abstracción y conectado con lo espiritual, pero todo es un discurso. Eso es un discurso, eso es un desvío de Acuario, que se aísla porque no se atreve a entregarse o porque no quiere entregarse o porque el yo no quiere dejar de ser el protagonista si tú percibes la virtud acuariana y te entregas a lo que Acuario propone, que no es para el yo, ¿no? Sino para la fraternidad y la transformación de la conciencia planetaria, si quieres decirlo así. Hay otro yo acuariano que cuando ese primero que se aísla, grosero, ¿no? Que va de no sé qué superior, cuando eso ya no cuela, cuando ya hay una en ti o en mí que se da cuenta que eso es un mecanismo defensivo, denso, si quieres, de frecuencia súper baja, ¿no? Y que hay algo que le está convocando al mundo, entonces aparece otro yo acuariano que es un yo perfeccionado, más refinado, que te dice, si te derramas en la entrega de la donación fraterna, desapareces, vas a perder el control y te lleva a la amenaza de la locura. Porque la amenaza de la locura es acuariana, ¿no? Y es como la pérdida del control es la pérdida de la individualidad, ¿no? Es como una resistencia última muy perfeccionada, muy sutil, porque Acuario es un megasigno, no es un signo cualquiera. Todos tenemos todo, o sea que todos tenemos Acuario, ¿no? Es como si te das, vas a perder el control. Y si pierdes el control, en un momento dado, puedes caer en la locura, ¿no? O en la disolución que se anuncia, que es la pisciana que viene después, ¿no? Y luego hay un yo acuariano que eh, es inocente y humilde, que entiende que sus talentos no son suyos, sino que se le han dado para ser donados y que se entrega en el eje Leo-Acuario, sostenido en el poder, en el eje de polaridad, en ese eje, ¿no? Leo-Acuario, casa 5, casa 11, si queréis, ¿no? O el 5 y el 11 en la matriz, que constituyen, digamos, arquetípicamente una oposición astrológica, en ese eje la percepción acuariana de lo que le convoca a la donación se sostiene en el poder interior Leo, que esa es la verdadera virtud de Leo, ¿no? Estar en la dignidad de ser lo que soy, no en tener que ser no sé qué cosa, sino lo que soy. Y sostenido en esa fuerza de Leo, yo me puedo entregar a la donación y, digamos, desplegar esos talentos que en Leo aparece y que aparecen y en Acuario se entregan, ¿no? A la fraternidad. Claro, ese es otro Acuario, ¿no? Entonces, claro, cuando nos dicen que Acuario se aísla o se va, nos están definiendo Acuario desde la limitación. Eso es lo que decíamos al principio, Marcia. Eh, lo que nosotros vemos muchas veces son limitaciones de los signos. Yo creo que en ese sentido es muy interesante, por ejemplo, la obra de Edward Bach, ¿no? El sistema floral. Edward Bach muchas veces describe los arquetipos y él lo dice, desde el error, defecto, limitación o el estado emocional o mental limitante, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que se ha empeñado en leer a Bach porque no le han leído, en realidad, ¿no? Como si Bach dijera que eso que describe como un desvío con el que las flores, digamos, pueden operar y actuar para hacer una transmutación, es la definición del tipo. Pues nos pasa lo mismo, porque en realidad las flores se corresponden con las estructuras zodiacales y planetarias, nos pasa lo mismo con lo astrológico. Muchas veces definimos lo que son las cosas supuestamente desde sus limitaciones. Acuario es la donación. Y en todo, porque nosotros somos las virtudes. Lo que pasa es que estamos atrapados en las limitaciones. Pero nosotros somos la donación acuariana. Como somos la confianza en la vida ariana, que si nos fuéramos signo a signo habría que explicar muchas cosas, pero Aries se defiende, corre, no cesa de hacer, porque si se detiene, siente el dolor de estar vivo.
Cuando Aries se detiene, abraza el vértigo, el desconcierto de autorreconocimiento de quién soy, qué hago aquí, y pese a ese vértigo se entrega a la vida, puede empezar a vivir la vida a su ritmo y los procesos de acuerdo a su naturaleza, porque tiene confianza encarnativa. Bueno, pues eso somos en Aries, la confianza en la vida, no los que van a la defensiva, agreden, no se sienten agredidos. Eso no tiene nada que ver con Aries, es el desvío de Aries, ¿no? Por poner solo un ejemplo añadido a los ya vistos. Y a mí me re sirvió para entender a Aries, que yo soy ariana, esto de que en el mandal arquetípico la casa 12 de Aries es Piscis, y es esto, ¿no? De que en el inconsciente ariano está la vulnerabilidad, entonces es esa búsqueda de ser guerrerito y de ser valiente, ¿no? Para escaparse de eso pisciano. Totalmente. Bueno, yo no diría en el inconsciente, pero porque para mí, digamos, en realidad los inconscientes de Aries, o sea, Piscis es más una lógica de entramado, de no sé cómo decir, ¿no? Es una conjunción, ¿no? Arquetípicamente, Piscis-Aries, podríamos decir que son dos que confluyen, ¿no? Entonces, pero tienes toda la razón. Para mí, Aries tiene corazón pisciano. Fíjate, ¿qué es Piscis, no? Piscis es la conciencia, no sé cómo decirlo, porque nos cuesta definirlo, ¿no? Pero es como que la conciencia de formar parte de todo, de no de estar relacionándote con todo, sino serlo, ¿no? Es como la gota que cae en el océano y ya no es gota sino océano, ¿no? Eso sería lo pisciano y por tanto hay una disolución de lo que nos traza, define, identifica, ¿no? Porque nos fusionamos en eso que también está tan prostituido de la totalidad y la fuente y tal, que ya no podemos ni emplear estas cosas, ¿no? Vale, para, para que yo confíe en la vida y me entregue a la vida, que es la propuesta ariana, sentir el dolor del desconcierto, porque Aries arquetípicamente representaría el momento del nacimiento, es el primer signo, ¿no? Arquetípicamente, ¿no? Es el primer signo. Es como algo que nace y eso es un impacto, ¿no? Porque de repente, yo que estaba en el vientre pisciano ahí, ¿no? De mamá, ¿no? Todo en la fusión, de repente soy Marcia. ¿Y quién puñetas es Marcia? Y estoy aquí fuera, ¿y qué es esto? ¿Y qué tengo que ser aquí? Y eso me duele, me desconcierta. Para que yo me entregue a eso, me tire a esa piscina sin tener, que es lo que hace Aries. Parece que está muy en la vida, pero no se tira a la piscina, va con control, no se vincula, inicia, pero no constituye. ¿Por qué? Porque si constituye, siente la vida. Y si siente la vida, siente el dolor del desconcierto. Para entregarte a la propuesta ariana, que es confía, aunque no sepas quién eres o qué es esto, ya lo irás descubriendo, que es lo que viene luego en Tauro, ¿no? Hace el proceso. Eres la experiencia, ¿no? Para que confíe en la vida, tienes que sentir la vibración pisciana. Porque, ¿qué es confiar en la vida? Abrazar lo finito, la finitud. Y para abrazar la finitud, ¿no? Porque por eso he dicho antes, ¿no? La conciencia de la vida es la conciencia de la finitud, ¿no? Por eso está la muerte ahí, ¿no? Enredando, ¿verdad? Entonces, para tirarme a esa piscina, yo tengo que estar vibrando con la totalidad pisciana. Porque si no, si no me reverbera de alguna manera esa totalidad pisciana, difícilmente yo puedo disponerme a una entrega sin garantías. Porque de alguna forma la propuesta ariana es vive sin saber quién eres, sin saber qué es la vida, en el desconcierto y el dolor de la diferenciación, sin saber cómo diferenciarte, qué tienes que mostrar, qué tienes que impulsar. O sea, a pesar de todo eso, confía. Hay un sentido. Claro, para confiar porque hay un sentido, yo creo que la vibración pisciana es fundamento. Así que Y yo no sé creo que si eso es. pienso, por ejemplo, en la astrología médica, o sea, Aries está regido, la cabeza rige Aries y la glándula pineal, que es la que nos permite intuir, que es más piscianita, está regida por Neptuno. Entonces hay también como una mamushka de Aries Piscis en el cuerpo. Sí, yo desde ahí no te puedo hablar, pero cuando lo dices, entiendo la integración que haces, ¿no?
Y es así. Bueno, también ahí podríamos hablar de una lógica de fractalidad, ¿no? Porque esto, cuando ya empezamos a sentir que nos situamos en la complejidad con alguna claridad, ¿no? Porque nosotros solemos rechazar la complejidad, como antes decía, ¿no? Porque preferimos simplificar para controlar. Porque si yo controlo, sé. Y si sé, parece que voy bien, ¿no? Porque si no entiendo lo que dice este tipo que está hablando, algo va mal. Claro, como no va a ser, o soy yo la que va mal o el tipo este. Alguien tiene que ir mal, ¿no? Porque no podemos aceptar que, que no tenemos por qué entender las cosas, ¿no? Que no importa entender o no entender las cosas, lo que importa es la disposición, no la definición que hago. Bueno, pues desde ahí, cuando empezamos a entender la complejidad, normal, a reconocer la complejidad, a reconocer que, por ejemplo, que nuestra capacidad racional es limitada, que hay lógicas invisibles, inasibles para nosotros, pero aún así influyentes, incluso convocantes, o sea, a las que nos podemos entregar, por ejemplo, a ser canales de una información que nuestra mente inferior igual no puede construir o elaborar, pero que puede encauzar, ¿no? Como un vórtice, ¿no? Una especie de túnel a través del que, bueno, cuando nosotros nos empezamos a entregar al reconocimiento de la complejidad y empezamos a tener claridad, porque parece que aceptar la complejidad ya nos dota de la claridad que buscábamos antes cuando no la aceptábamos, ¿no? Entonces hay que recordar la fractalidad. Todo está en todo, a eso voy. Quiero decir, claro, nosotros podemos hablar de Capricornio, de Escorpio, de no sé de qué hemos hablado, de Tauro, Lilith. de Aries, de lo que quieras, ¿no? Pero es que al final eh, en clave de fractalidad, en Aries está todo lo demás. O sea, hay una dimensión pisciana en Aries, pero hay una dimensión taurina en Aries y una geminiana en Aries, porque al final, por hablar de la matriz zodiacal, pero lo podríamos, en el plano planetario es más dimensional, porque en realidad los planetas son la misma cosa, pero en distintas dimensiones. Solo hay una información, porque solo hay una luz que la información organiza, o una energía que la información organiza. Lo que pasa es que en distintos planos dimensionales. Por tanto, claro, cuando yo le digo a alguien, es que Saturno y Mercurio es la misma cosa, pero en distinta dimensión, pues ya empieza a molestarse, porque no, mira, es que yo tengo aquí los apuntes de Saturno, bueno, digo en algunos casos, ¿no? Algunos casos resistentes, ¿no? Y luego, por supuesto, hay otros que no comparten una mirada como esa, y a mí eso me parece estupendo, porque creo que todas las miradas acaban nutriéndose y complementándose. Pero esto también hay que verlo. Es bueno que por ejemplo, yo cuando aparece mi parte ariana, sienta que hay una dimensión pisciana en eso. Por ejemplo, la que tú has enunciado, ¿no? Que hay una parte ariana que se conecta con el dolor del desconcierto vital que tú puedes calmar si te conectas con el lazo o nexo Piscis-Aries, ¿eh? Como susurrando a esa tensión ariana desde la que vives la totalidad que eres. Y eso es un lazo Piscis-Aries, ¿no? O en el ejemplo de Tauro, ¿no? O sea, eh, Aries-Tauro, pues lo mismo, ¿no? Es como, eh, no es que tengas que definirte, ¿qué es lo que hace Aries? Aries, por eso es súper individualista, tiene una personalidad súper fuerte, se afirma de una manera muy marcada, ¿no? ¿Por qué? Porque como que necesita protegerse definiéndose en algo, porque él lo que siente es, bueno, aquí me tengo que definir. Entonces, y es como una forma de confiar, ¿no? Si llego a un territorio de diferenciación donde yo soy coldo, tengo una forma, hay un mundo, hay otros, no sé qué, yo tengo que ser algo. Esa definición, que en realidad es la resistencia, el miedo ariano, la defensa ariana, porque no es una verdadera definición, sino una necesidad de definición para poder ser algo, Tauro puede ayudar a calmarla, porque a quien quiere definirse a toda costa para sentir seguridad frente al dolor encarnativo que en Aries siente, le puedes decir, no hace, o
tú te puedes decir desde tu Tauro, no hace falta que nos autodefinamos, sino que en el camino taurino, en la experiencia, que eso es Tauro, el proceso, vamos a ir descubriendo eso. Entonces, no es que estemos indefinidos, es que estamos en definición, que es distinto, ¿no? Bueno, pues eso sería una dimensión taurina de lo ariano, ¿no? Porque hay como entrelazamientos de fractalidad donde todo está en todo, o todo vibra con todo, Claro, como y los por tanto, decanatos, como los decanatos que ves al signo, ves a Aries y cómo representa, ¿no? sí, si lo miramos, sí, pero eso, o las dodecatemorias, que quiero decir que podemos hacer miles de segmentaciones, más desde un lenguaje astrológico. Yo es que en realidad eh, creo, pero esto es como lo hago yo, ¿no? Que igual también es, no sé si me resulta más cómodo, Marcia, o me llega más, ¿no? A mí para mí lo astrológico, como he dicho antes, es un mapa, es el mapa del ser. O sea, mi mapa del cielo define una propuesta. Entonces, tener delante esa propuesta, la estructura de esa propuesta para mí es mucho más importante que la dinámica de esa propuesta. O sea, lo que está en dinámica es la propuesta, porque si yo, por ejemplo, miro la astrología dinámica sin mirar mis estructuras, ¿eh? Entonces es como que me salgo de la propuesta de mi mapa, ¿eh? Para referenciarme en lo que pasa al margen de mi mapa o en un plano dinámico global que de alguna forma me permite justificarme en eso en lugar de mirar mis estructuras. Entonces, lo astrológico para mí encuadra la propuesta del ser, sus tensiones, sus direcciones, sus nudos, sus tendencias, sus convocatorias, ¿no? Pero una vez que llegamos a ese encuadramiento, a mí lo que me gusta es explorar, ya no definir. Y es el miedo que a mí me da, bueno, miedo, ¿no? La prevención que tengo con alguna astrología campante, eh, eh, ¿no? Donde todo hay que definirlo, ¿no? Cuando, como si nosotros fuéramos dioses que, aunque seamos reflejos, ¿no? Del cosmos, que pudiéramos traducir, interpretarlo todo, es falso. Mm. O Me hace sea, acordar una vez, leí una carta natal, abriendo registros akáshicos de la carta natal, y cuando vi a Venus, es medio raro porque es como que le siento la energía al campo de frecuencia que es la carta natal y le siento la energía a los arquetipos. Y es como que de repente, cuando miro a Venus, en vez de ver a Venus como bella era como, no, era súper tensa esa Venus. Y no era lo que yo podría pensar que es Venus con claro, mi formación de estudio. claro. Yo suelo decir que Venus es dura, A lo pero no, no, nos dicen que es súper suave. No, no, lo digo porque esto que dices es que es verdad. Porque incluso la propuesta venusina tiene territorios bien complejos. es brava Afrodita, ¿viste? Como que Claro, engañaba a Hefesto, eh, era una par- bandida. particularmente Afrodita, ¿no? Por eso está bien visto, ¿no? Sobre todo la Venus de Tauro, ¿no? Que sería Afrodita, ¿no? Más que la Venus de Libra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay, para empezar, en Venus está la culpa acarreada, ¿no? Incluso la culpa de clan y de linaje, cosas de estas que nos apropiamos, ¿no? Pero en Venus también está la aceptación del cambio permanente, pero también está la perseverancia, porque todo eso tiene que ver con la determinación de realización, de plasmación y con la determinación de devoción por lo procesal, ¿no? Por eso Venus rige Tauro, ¿no? En balde, rige Tauro, ¿no? ¿Y qué es Tauro? Lo que importa es el proceso. Tú eres la constructora del proceso, la que enfrenta el proceso, la que descubre en el proceso, la que enraiza y construye gracias a hacer proceso. No la que tiene, no la que quiere, no la que logra. Esos son desvíos de Tauro. Tauro es el proceso. ¿Y cuál es el logro? Hacer el proceso. Porque en Yo el lo proceso digo, yo voy a ir descubriendo, ¿no? Entonces, claro, eso es exigente, por ir a Venus, ¿no? Venus, Tauro. Es exigente, ¿no? Entonces, claro, decirnos que mm, Venus es
Claro que sí, porque Venus también tiene que ver con los sentidos, obviamente, ¿no? Con la percepción del lenguaje mágico, con lo simbólico, con la percepción de lo arquetípico, con la conciencia sensorial, más que con la conciencia receptiva, tiene que ver con la conciencia perceptiva o sensorial, instintiva. Claro que sí, y ahí, bueno, pues, vale, Tauro se puede hacer un nudo en un sofá. Igual Escorpio en su eje de polaridad quiere otra cosa. Está muy bien, ¿no? Pero en realidad es que es lo mismo, es la misma cosa, Tauro-Escorpio. Es que eso es una unidad en potencia, porque de hecho todo está sostenido en última instancia por el amor, y el amor es la tendencia a la unidad. Entonces eso se ve A veces me muy pregunto si, particularmente en los ejes, ¿no? yo a veces me pregunto como, a mí me encanta Scorpio, es de mis preferidos, y a veces digo, cuando pienso en Tauro, que lo tiene como en la sombra Scorpio en un punto, digo, a veces pienso si Tauro es más Scorpio que Scorpio mismo, solo por tenerlo en sombra Bueno, Scorpio. no, es que eso es un eje. Mira, esto es una cosa muy importante la que dices, porque también a mí eso es una cosa que me preocupa, ¿no? Porque la gente te dice, yo qué sé, yo tengo Mercurio en Tauro. Digo, ah, pues qué bien, oye, ya está, ¿no? Y vas por la vida diciendo que tu Mercurio está en Tauro, pero es que no existe Mercurio en Tauro. O sea, existe Mercurio en Tauro en polaridad con Escorpio, en dualidad de, digamos, tensión, aunque puede ser cooperativa, consciente-inconsciente, pero en principio en tensión de combate, consciente-inconsciente con Leo y con Acuario. Es que si no, no entiendes tu Mercurio en Tauro. Cuando yo hablaba antes, Marcia, de las estructuras, antes de la dinámica de nuestras que se proyecta sobre nuestras estructuras, porque es evidente que progresiones, tránsitos, todo eso está dinamizando el mapa de la propuesta del ser. Pero lo que dinamiza es el mapa. Y a cada uno su mapa. A cada uno su mapa. No una abstracción que no va a pasar. Ahora, no sé qué, a todo el mundo mundial le puede pasar no sé qué. Mire, vamos a ver, ¿no? Un poco por favor, un poco de calma, ¿no? Porque si no, eh, ¿a dónde nos lleva esto? Sino a la uniformización, ¿eh? A uniformizarnos. Entonces, claro, hay que mirar las estructuras y lo que tú dices del eje, volviendo un poco a lo que apuntabas, Marcia, del eje Tauro-Escorpio, es que tú mira cuántas veces se buscan Tauro-Escorpio. Que hay un potencial de integración, una convocatoria de integración, pero podemos ir a otros ejes, ¿eh? Porque los ejes de polaridad, por ejemplo, Tauro-Escorpio, que representan arquetípicamente oposiciones astrológicas, no son ejes de tensión, son ejes de oscilación, ¿eh? En una cuadratura podemos hablar de una tensión, aunque no siempre es tensa la cuadratura y muchas veces es cooperativa. Y eso también creo que hay que resignificarlo porque la práctica explorativa, que es la astrología que yo hago, una astrología explorativa, lo acredita sin cesar, que las cosas no, luego en los seres no son como interpretamos reiteradamente, sino como son, que muchas veces nada tiene que ver con la proyección genérica que hacemos sobre las cosas, porque todo el mapa astral es una interactuación y por tanto hay que mirarlo sistémicamente, pero hay un eje, entonces tú no puedes integrar tu Escorpio, por ejemplo, sin tener un enraizamiento Tauro. Es que es un eje de polaridad que tiende a una integración. ¿Por qué? Porque para penetrar en los territorios de la sombra escorpiana yo tengo que estar bien sostenido y bien enraizado. Y eso tiene que ver con el constructor Tauro que enraiza. Desde ahí puedo penetrar en la sombra escorpiana. Bueno, me hace acordar a cuando yo estudié el profesorado de yoga y hablaban de un poco de esto de que en la India se dice como que vos no puedes pretender hacer yoga, ir a lo profundo escorpiano, ¿no? De ir a lo metafísico, sin tener sustento económico. Entonces ahí está como Tauro Sí. solventando el proceso plutoniano. Bueno, sin conexión con el cuerpo, ¿no? También podría ser, ¿no?
Por eso, Sí. por eso, mira, a mí me parece muy importante mirar los entrelazamientos. Un ejemplo con las triplicidades, ¿no? Ese Mercurio en Tauro que he puesto como ejemplo. Ese El Mercurio, mío. el tuyo, ¿no? Pues mira, no lo sabía, pero es que estas cosas son mágicas, tú sabes, ¿no? Bueno, ese Mercurio en Tauro. Obviamente que cuando tú te conectas con la conciencia mercuriana de canal y eres una actualizadora de la información que hay en la nube y si quieres, como suelo decir, eres Hermes, el mensajero de los dioses que trae esa información superior a la materia, la canalizas, no te la apropias, no la distorsionas desde tu mente inferior, pues fantástico. Pero cuando tú estás distorsionando el potencial mercuriano, por ejemplo, desde las estructuras del yo, desde lo que tienes que ser con los otros para ser querida, la personalidad lunar, dicho muy sintéticamente, muy simplificadamente, o desde la represión lilitiana, o desde no sé dónde, si tú estás poniendo la mente, tu yo, al servicio de esas estructuras de, declarativas de ti, de lo que tú eres, y por tanto tu mercurio no está en su potencial superior, sino en su manipulado, ¿eh? Muy probablemente no solo va a manifestar expresiones limitantes Tauro, sino también expresiones limitantes Virgo y expresiones limitantes Capricornio, porque son los signos de la triplicidad energética de la que forma parte el signo donde está tu Mercurio, ¿no? Tauro, Virgo, Capricornio son signos de la triplicidad de Tierra. Como tienes Mercurio en Tauro, cuando tú desvíes tu Mercurio, no solo vas a manifestarlo desde limitaciones Tauro, o defectos o desvíos Tauro, sino también desde defectos, desvíos o frecuencias bajas, digámoslo así, para no ser tan valorativos, ¿no? Porque nada es negativo, todo es procesal y tiene un sentido frecuencias bajas Virgo y Capricornio. ¿Por qué? Porque las estructuras de triplicidad se activan siempre, podríamos decir, o es muy común que, digamos, todas las frecuencias y lenguajes de una triplicidad cooperen o se coordinen, acaben confluyendo en manifestaciones en relación con aquellas ordenaciones celestes que tú tienes en esa triplicidad. Eso es mirar estructuralmente. ¿Cómo es mirar estructuralmente tu Mercurio en Tauro? ¿Eh? Si lo relacionas con Escorpio, con polaridad consciente, con Leo Acuario, signos inconscientes de ese Tauro, pero también con Aries, porque vamos a ver, ¿cómo vas a integrar tú tu Mercurio si no te hubieras ocupado de tu Aries, ¿eh? Que es el signo previo al de localización de tu Mercurio? ¿Cómo vas a hacerlo si entonces el vértigo, el desconcierto y el desasosiego encarnativo que Aries representa, ese dolor de estar vivos que tenemos todos, o ese desconcierto de estar vivos, está condicionando la integración sucesiva en Tauro? Por hablar en secuencia, pero ya he citado triplicidades, cuaternas o cruces, me da igual. Por supuesto, hay que ver los aspectos y la relación con otros patrones, como por ejemplo el patrón energético del ascendente. Todo es un barullo. Así somos de complejos, ¿no? Coldo, me quedé pensando en algo y te iba a decir el chiste, porque yo te lo estaba por decir antes, que mi Mercurio en Tauro se quedó digiriendo esto que vos decías de Saturno como agua, y me quedé pensando en esto viste que en la astrología médica Saturno como rige los huesos, ¿no? Capricornio está asociado a los huesos, y es como, los huesos tienen minerales, igual que el agua de mar, que es como, digo, como que me cierra eso como que me quedé pensando en esto que decías de Saturno asociado al agua, y la cantidad de minerales que tienen los huesos asociados al agua de mar. Mira, debería tomar nota de estas cosas porque si en algo me dan guerra, a mí es en esa asociación de Saturno al agua que en realidad viene de cuando yo empecé en todo este mundo, ¿no? Que yo empecé en el mundo floral y empecé en la escuela andalusí estudiando terapia floral con Luis Jiménez, ¿no? Y él me hacía esas asociaciones, ¿no? Esa asociación de Saturno al agua, ¿no? Y recuerdo porque, bueno, fue todo un viaje, ¿no? Un viaje de dos que se fueron acompañando, ¿no? Y fueron, bueno,
quiero creer que nutriéndose mutuamente, sin duda, eso sentí siempre. eh, Fue todo una parte del debate, ¿no? Cuando hablábamos de estas cosas, ¿no? Esto de Saturno y el agua, ¿no? Y yo recuerdo que a veces Luis en clase me decía no sé qué y me decía, ¿ves? ¿No? O sea, como él estaba en una cosa, pero como diciéndome, ¿ves? Ahí un ejemplo de Saturno y el agua, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, yo creo, es difícil concebirlo porque tenemos una estructura muy rigidizada, en realidad, de Saturno, que puede ser muy rígido, pero la rigidez de Saturno es como eh, el cierre a la receptividad. O sea, que Saturno no es rígido. Saturno en desvío es rígido. Mm. Y por ejemplo, Saturno en un momento dado puede frenarte en la disposición de abrirte a relaciones, ¿no? Desde memoria que tienes biográfica de relaciones que te fueron no sé cómo, ¿no? Entonces es como, cuando hablamos de la prudencia y de no sé qué, es como una visión de lo saturnino no virtuosa porque no se abre a la recepción, ¿no? Desde Saturno yo puedo entender que cada relación es una nueva vida con un otro, ¿no? Pero no solo cada relación, cada día de una relación es una epifanía, es un nuevo nacimiento en la relación con un otro, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde Saturno yo me puedo abrir a recibir quién eres tú mañana, porque si yo cuando te vea mañana tengo memoria de ti hoy y no puedo ver quién eres tú mañana desde la memoria que tengo, yo ya no te estoy viendo. Y por tanto no estoy haciendo relación alguna contigo porque yo te he definido en función de lo que recuerdo de ti, ¿no? Entonces, Saturno puede disolver eso entendiendo que todo es una constante generadora, una constante generatriz, una constante de realización, de viabilización, de formulación de miles de hipótesis, ¿no? Y por tanto mi relación contigo puede responder a un montón de hipótesis en la dinámica y en el curso de la relación, ¿no? Entonces, que en Saturno podamos decir cosas como esta que has dicho de los huesos, yo debería anotarlo para cuando me dan la paliza cuestionando esto, ¿no? Que yo respondo un poco desde donde te he dicho, ¿no? Desde, bueno, Saturno está asociado a una dimensión que ahí donde yo miro, un poco en la inspiración cabalista, sin saber de cábala, pero bueno, dejándome saturninamente penetrar por eso que percibo, por eso que recibo, eh, pues un poco es la vasija. Saturno es la vasija. Y Por eso, aparte, es como, me vino, ¿sabes qué? El cuadro de Botticelli del nacimiento de Venus, que Venus sí. como que sale del agua, y es como que el Mm. agua es lo que da la vida, ¿no? Como que Saturno también engendra, entonces tiene como coherencia con la teoría astrológica que tenga que relación con el agua, y aparte también tiene que ver con la memoria del linaje masculino, y todo lo que es memoria, está hablando, o sea, es la frecuencia, es la memoria celular en un punto. Claro, es que lo que se engendra también se engendra en distintos planos dimensionales. Digamos, Saturno sería, de hecho, ya me cuesta seguir hablando por ahí, ¿no? Porque creo que un poco entro igual donde no debo, ¿no? Porque, bueno, para hablar del árbol de la vida hay que escuchar a los cabalistas, ¿no? A los grandes cabalistas a los que algunos escuchamos y leemos, ¿no? Pero bueno, eso sería un plano dimensional donde la recepción es como Saturno sería, o sea, por sintetizar, Neptuno sería un equilibrio absoluto, una idea perfecta, no sé cómo decir, ¿no? Una luz en realidad de emanación, ¿no? Pero estático. Urano sería la dinamización de eso, que sería como el padre cósmico, ¿no? Y Saturno es el que recibe toda esa fuerza y, digamos, la recibe y la formula en hipótesis de realización, ¿no? Entonces, es como que, por eso hasta que hay esa formulación de hipótesis, no, no hay sino luz
en emanación, pero a la vez que nos desborda, ¿no? Que nos desbordaría si no la recibimos y la plasmamos y la delimitamos de alguna manera con una vocación de formulación. Bueno, eso es en un plano. En otros planos, digamos que lo que engendra y viabiliza eh, se acercaría más a los territorios de la realidad sensible, ¿no? Por eso decía antes que los planetas son la misma información, pero en distintos planos dimensionales, ¿no? No, quiero decir, lo que engendra es Saturno en ese plano receptivo superior, pero en otros planos, digamos, más densos de frecuencia de luz, también todo engendra, porque todo recibe y emite. Mira, en el árbol de la vida, Saturno, Marte, Mercurio son planetas femeninos, por ejemplo, ¿no? Y Venus es un planeta masculino, pero en realidad son masculino, femenino, porque Saturno recibe y luego emite, ¿no? En la bajada, ¿no? De la información o de la luz en el árbol de la vida, todo recibe y emite. Entonces, todos recibimos y emitimos y por tanto todos somos generadores y receptores de un potencial de generación, ¿no? Pero bueno, eso ya es meternos en un jardín para el que yo creo que yo no estoy preparado, ¿no? Pero ¿Tenés algo de siempre, Sagitario vos, Coldo? Te veo muy filosófico sagitariano. pues, bueno, no sé cómo decirte, tengo poca cosa en Sagitario, en principio, ¿no? Eh, Mirá. pero, pero como te decía antes, todo va de la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ascendente en Escorpio y por tanto, desde mi ascendente en Escorpio, habría que decir que se activa, ¿no? En secuencia lo sagitariano, ¿no? Pero Bueno, quizás sea la falta. profundidad, más que lo sagitariano, sea la búsqueda de la profundidad. Y eso es lo filosófico que yo escucho. Bueno, tengo 7, yo creo que tiene también mucho que ver con Piscis, ¿no? Pero yo tengo 7 factores en Piscis, ¿no? Entonces, bueno, quizá eh, digamos que esa modalidad de percepción del agua, pues igual yo siento que en mí puede tener mucho protagonismo porque yo tengo el Sol en Piscis, tengo Saturno en Piscis, tengo Mercurio en Piscis, tengo Marte en Piscis, tengo Quirón en Piscis, tengo un montón de factores en Piscis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sí tiene que ver un poco con disolver, no sé, yo he sido súper, eh, me he pasado la vida referenciándome, identificándome en cosas, ¿no? En Yo los tengo Quirón míos, en la 12, así que somos primos wow, quironianos. ya, esa es buena. Y no en la 12 es buena, sí. Bueno, pues eso, ¿no? Siento que me he pasado la vida referenciándome, identificándome, eh, marcando distancias con los otros y haciendo pertenencias con los míos, con lo mío, con mis causas, con mis... Y bueno, Claro, como que tanto Piscis te pide un poco de enraizar, ¿no? Como de claro, compensar la velocidad. claro. Yo suelo decir que no hay nadie más rígido que Piscis. Porque Piscis siente el pálpito de la desidentificación, porque es un signo insistencial. Ya ni siquiera, tú en Piscis, tú no estás en una estructura existencial. Ya lo que pasa no importa. Lo que importa es lo que te está palpitando, ¿no? Y eso que te está palpitando te mueres de alguna forma en tus referencias. Y entonces o entras en pánico o haces rigidez para sostener tus referencias. Esas son las Claro. manifestaciones limitantes cristianas, ¿no? O entras en el pánico, por decirlo así, no puedo sostenerlo, o en la rigidez extrema. Piscis puede ser... Lo que pasa es que cuando Piscis super rigidiza, decimos que es Virgo, porque es su eje de polaridad, ¿no? Pero es Piscis en la limitación, porque al final es la misma cosa, depende de qué prisma lo mires, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando Piscis se entrega virtuosamente a la propuesta, es el derramamiento. Piscis es la fe. En realidad, yo cuando hablo de las virtudes de los signos, siento que Piscis y Aries tendrían la misma virtud, ¿no? Que es la fe.
Pasa que esto también está prostituido y hablar de fe, y hay quien lo asocia a lo religioso y todo esto, ¿no? Entonces ya es que al final no se puede hablar, ¿no? Pero eh, eh, digamos que en Aries yo tengo que, o sea, al final porque me entrego a la vida, porque tengo fe en lo que se abre, ¿no? Y en Piscis, ¿por qué me entrego, digamos, a la disolución de las referencias? Porque tengo fe o percepción del sentido de eso, convocante, ¿no? Y trascendente. Pero digamos que en distintos planos de concreción, de actualización, de plasmación, eh, el impulso de entrega, ¿no? De devoción, eh, es parecido, ¿no? Me derramo o en la vida, arianamente, o en la mística, cristianamente, ¿no? Pero al final es lo mismo, porque es que la mística es en la materia, porque Piscis, por eso luego en la secuencia reinicia Aries, porque es en la materia. Es que si no nos vamos a no sé dónde, porque podemos hablar en esta clave, pero como yo antes decía, ¿no? Es que claro, si uno intenta como hablar en un lenguaje que tenga relieve, que tenga armonía y no solo melodía, parece que se está yendo de la realidad, ¿no? Pero yo todo esto eh, que hablamos creo que hay que bajarlo a la materia, ¿no? Y hay que ser seres comprometidos con el proceso finito en el que estamos porque tenemos un sentido en eso y hay muchas vías para descubrirnos en el sentido de eso. La del psiquismo es una, ¿no? Desde cómo me relaciono yo conmigo y con lo demás, ¿no? Y cómo purifico y resignifico esa relación, pero también hay otros vórtices, digo yo, objetivos, que no tienen que ver con el psiquismo, si quieres, por ejemplo, el energético del ascendente. Ese es otro cauce, otro vórtice, otro camino, otra propuesta, digamos, otro código, que es el vórtice energético, ¿no? Del ascendente o Quirón, que en realidad, cuando dejo de apropiármelo desde el yo, se convierte en un vórtice que me pone delante de los conflictos de la creación que yo reflejo, aunque les eche la culpa a mamá y a papá. En el caso de echar la culpa a mamá y a papá de todo, ¿no? O a mi linaje, pero en realidad nosotros somos reflejo de los conflictos de la creación también, ¿no? Sí, O de que no sé aparte, qué. el ser, o sea, cada individuo elige en qué familia nacer, no es que pobrecito yo que me tocó mamá y papá así, o sea, elegimos para una experiencia vital, tampoco es que, y aparte los puntos de pasado en la carta natal hablan del linaje, o sea que mi pasado, mi luna que habla de mi pasado, también habla de mi mamá, de mis Sí, ancestras femeninas, o sea, pero en un, el pasado y el linaje soy yo. pero en un plano de conciencia, que yo no digo, por eso te he dicho antes al principio cuando ha salido, que en un plano sí, porque tú en un plano no solo eres linaje, en un plano eres historia y biografía, pero en otro plano no. Porque, mira, yo en ese plano, porque es un plano de referencias, todos tenemos, y además está bien, porque quede claro que a mí me parece, yo de hecho ayer fui a ver a mi equipo de fútbol, a la Real Sociedad, que jugábamos un partido de Champions y me puse a llorar cuando metimos gol porque señalé al cielo, y como ya sabe la gente que estudia conmigo, porque yo me conecto con mi padre, porque yo hablaba con mi padre de fútbol y para mí ir al fútbol, a estar con la... es eso. Entonces, eso llámalo como quieras, no sé qué es, si linaje, historia, biografía, memoria, es que me da igual, porque me da la gana. Porque yo, cuando tengo conciencia de algunas propuestas que creo que el proceso me está haciendo, también puedo tener conciencia del sentido que puede tener para mí sentir eso. Porque nada es más que nada, ni hay planos altos y bajos, ¿no? Digamos hay frecuencias de percepción eh, mm, cuando yo digo frecuencia baja me refiero como más densas, más atrapadas un poco en quién soy, quién he sido, qué tengo que ser y otras que se abren más al objetivo, si quieres decir así, ¿no? Pero todo es necesario, todo interactúa, todo está entrelazado. Por eso yo digo que la cuestión es qué predomina, no ir de aquí a allá,
como si yo tuviera que dejar de emocionarme recordando a mi padre para ser no sé qué ser espiritual que se cuelga de un guindo y se pone ahí a sentir el brillo de las estrellas. Pues mire usted, eso no es espiritualidad a mi juicio, ¿no? Eh, Yo que tengo Lilith en casa 2 en Libra y ando en calzones cada tanto en alguna foto en las redes, me dicen, eso no es tan espiritual. Tengo Lilith en casa 2 en Libra, o sea, claro, vine a molestarlos con esto. claro, claro. Bueno, pues eso, ¿no? ¿Cómo? Sí, dime. Todos manifestamos la espiritualidad, o sea, siento que a mí me tiene medio harta. Yo no sé si es por Saturno en Piscis en el tránsito, pero siento como que me tiene harta los estereotipos de la espiritualidad. Yo creo que hay gente que cree que ser espirituales, no sé, no hacer caca más o menos. Es como que Sí, somos perfectos porque somos sí. espirituales y nada que ver. O sea, es como que somos, hasta yo a veces jodo, yo estudié profesorado de yoga, y yo digo, era o ser asesina serial o estudiar profesorado de yoga, porque la profesora de yoga tiene toda esta intensidad que Sí, sí, necesita aprender sí, a sí, calmarse. sí. Mira, yo en eso que siento, que dices, siento lo que dices y también como, ¿cómo te diría? Una propuesta latente, aunque pueda parecer contradictoria en lo que dices. Lo concreto. Eh, Totalmente de acuerdo. Estoy hasta el moño. Yo también ¿no? De algunas referencias de los grandes maestros espirituales, ¿no? Pues hay algunos que además son tan espirituales que van por la vía de maestros, ¿no? Y dices, joder, qué espiritualidad, ¿no? Referenciándose, esperando todo eso, ¿no? Vale. Pero al mismo tiempo, creo que la saturación que puede haber en muchas y muchos de esos desvíos, distorsiones, manipulaciones y contaminaciones, ¿no? Que yo a veces llamo incluso que es una corrupción, una prostitución, como para subrayar, ¿no? A donde se pueden llegar a llevar algunas cosas. Esa saturación de todo eso nos debería, pienso, llevar a no rendir eso, porque todo el campo que manipula eso tiene como propósito que rindamos eso. Yo creo que tenemos que recuperar la... Tenemos que hablar de espiritualidad, tenemos que hablar de amor, tenemos que... Porque no, como que las estructuras identitarias, ambiciosas de la falsa espiritualidad nos han querido arrebatar o nos arrebatan todo eso y nosotros creo que tenemos que naturalizar eso, recuperarlo. Nosotros, mira, los trabajos que hacemos de purificación planetaria en nuestro curso de Al Alma, que son 2 años continuados de exploración relacionando unos arquetipos planetarios con otros para purificar las cáscaras de negatividad que hay en esas estructuras de relación, que son 50 exploraciones, 49 más una. Cuando hablamos de Júpiter, ¿no? Cuando purificamos Júpiter, que son 7 exploraciones, en torno a 3 meses y medio, algo así, trabajando Júpiter en la carta singular cada uno. Eh, a mí me cuesta hablar del amor, ¿no? Porque normalmente hablo del propósito relevante, del propósito sustancial, de la grandeza del ser, de la presencia del bien, que todo tiene que ver con la dimensión Júpiter, ¿no? Con purificar Júpiter de impurezas que el yo ha adherido a ese arquetipo. Pero en el fondo, en Júpiter está el amor que alienta y sostiene todo lo que es, porque en bajada de la información de Saturno llegamos a Júpiter y aquello que en Saturno se formuló como hipótesis de realización, de alguna manera encuentra el aliento en Júpiter, el aliento sostenedor, ¿no? Entonces, eh, hablar del amor parece que cuesta, ¿no? Porque hay a quien le molesta, ¿no? ¿Qué es el amor? Bueno, pues eso, el amor. La Claro, presencia del sentirlo. bien, la grandeza del ser, la energía dadora, ¿no? La Bueno, y grandeza del alma. es Eso, expansivo el amor. claro, Me hace acordar a Romeo y Julieta, que hay una claro, línea que dice, el amor es la única cosa que crece cuando uno la comparte, ¿no? Como que Romeo le claro, dice eso a Julieta, cuanto más te doy, más tengo. Y es re claro. jupiteriano.
Sí, yo le decía a mi hija que el amor no era como una tarta, ¿no? Que lo vas troceando y te vas quedando sin él, ¿no? O sea, que no se consume, ¿no? Pero expande y entiende, porque a mí me gusta mucho eso de lo jupiterino, ¿no? Ni siquiera es lo que es, sino lo que alienta, lo que es, lo que sostiene, ¿no? Es como la raíz, el hálito de que fundamenta y sustantiva todo lo que es, ¿no? Y eso es un vector, una coordenada, eh, una fuente amorosa, ¿no? Que dota de sentido. Pero claro, hablar de esto, como el amor se ha romantizado, por un lado, y por tanto se ha afectivizado y por tanto no se objetiva, no se entiende en su objetivación como algo que alienta, o sea, el bien, ¿no? O sea, si tú empiezas a hablar del bien, hay gente que empieza a sentir que le vas a someter a un patrón moral. Pero no, perdona, la que siente que le vas a someter a un patrón moral es que está sometida a un patrón moral. Mira tu libra, por cierto, antes que hablabas de tu libra, mira tu libra, que es el patrón moral, ¿no? En la limitación, libra en la virtud, en la firmeza, el derecho a ser de acuerdo, esa que va en como le da la gana, ¿no? Porque es mi pálpito y yo me reconozco en el derecho de encarnar desde la comparecencia conforme a mi latido. Pero hay una libra en la limitación que te dice eso está mal. Y entonces te viste. Y no sales en las redes no sé cómo, sino no sé cuánto. ¿No? Entonces, ese es el patrón moral. ¿Qué tengo que ser? ¿Qué es debido? ¿Qué es ecológico? ¿Qué es equilibrado? ¿Qué es bello? ¿Qué es armónico? Pues joder, ser tú. Eso es armónico, ¿no? Pero es que eso no está bien visto porque se vayan al psicólogo. Bueno, en eso veo al Libra parecido a Capricornio un poco, en el deber ser, ¿no? En la Bueno, imagen, esta cosa de la imagen pública. Bueno, Libra Capricornio son una estructura consciente e inconsciente, hay una estructura de cuadratura. Entonces, claro, si tú estás sometido a un patrón moral Libra sobre no sé qué idea de belleza, equilibrio y no sé qué rollo, pues eso luego en la proyección en ese afuera capricorniano, pues se puede reproducir, aunque tenga, digamos, como es en otro lenguaje, sí que es en chino, no es en alemán, pero aunque sea con otra lengua, no deja de estar en el mismo entramado. ¿Por qué? Porque son como las patas de la encarnación. Yo, de hecho, en esa cuaterna o en esa cruz, como lo quieras llamar, en la cruz cardinal que dicen, ¿no? En Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, están estructuras fundantes de la fe, la confianza y la presencia y la entrega a la vida. Son estructuras encarnativas. Porque es el quién soy ariano, el estoy o no estoy, porque ¿qué hace Cáncer en la limitación? Se pira de la vida, se va a su mundo ideal, a sus proyecciones, vocaciones, a sus personajes de belleza, a sus cuevas interiores, a sus fantasías y se sale, no está, ¿no? No está presente, pero ¿qué es Cáncer? La presencia, ¿no? Y Libra es, bueno, dice el otro, bueno, más que el otro es yo, compareciendo desde mi derecho a ser lo que soy contigo. Eso es Como Libra. un No yo el, proyectado, como claro, encontrarme en el otro. eso es. Y el otro en ese sentido me muestra sobre el que comparece o no, porque nosotros muchas veces no estamos con el otro, porque lo que está es un patrón de lo que tenemos que ser con el otro, ¿no? Entonces, claro, si tú, pero ojo con eso también, Marcia, porque hay patrón y contrapatrón, porque yo puedo ir bien vestida, no sé cómo, de acuerdo a la idea estandarizada de patrón de lo que es bien vestida cuando salgo en redes, y eso es estar sometido al patrón, o puedo estar sacándole el dedo con perdón al patrón y construir un contrapatrón que es la misma cosa. Y entonces digo, ahora Claro, yo voy no sé qué. Entonces, otra cosa es que tú vayas así porque tú eres eso y te palpita ir así, tienes todo el derecho a ir como te dé la gana. Pero ojo con eso, porque Libra no deja de ser la representación de la oposición astrológica. De hecho, en la matriz zodiacal, 180 grados en una ordenación arquetípica es Libra, ¿no? Es el séptimo signo, 30 grados, ¿no? Acaba en comienzo el Libra. Esa es la representación de la oposición astrológica. Entonces, ¿es el patrón o contrapatrón? Que es la misma cosa. Porque en realidad es una polaridad, como se habla a ¿eh? veces
Acuario, ¿no? De no ser esclavos de la propia rebeldía, como de, bueno, ser porque queremos ser, no porque estamos peleando contra algo. También puede pasar con Aries y Acuario, también los veo primitos en un punto. Puede ser, porque, bueno, luego, claro, todo, porque al final, como decíamos antes, eh, todo está interrelacionado, ¿no? Todo está interrelacionado. Entonces, al final hay entre Acuario y Aries arquetípicamente hay un sextil, ¿no? Por tanto, hay una comunicación también, ¿no? Y son como rebeldes ambos, hay energía masculina, avanzan, se Claro, animan, como que es como hay, son medio, o sea, Acuario es muy vincular en un punto, pero también claro, necesita soledad, igual que Aries. Entonces claro. hay como cositas que les veo. Todo, la cuestión es ordenar eso, ¿no? Que sea una manifestación en equilibrio, no una manifestación barrera o distorsionada o excitada o interesada, ¿no? Que, que yo creo, en síntesis un poco yo cuando estoy con la gente y tal, en los cursos o en las historias, ¿no? Es, eh, bueno, ir entendiendo que hay cosas, Marcia, que al final, como decía antes, nos dañan, nos llevan al sufrimiento, nos llevan a la tensión, nos llevan a la autoviolencia, ¿no? Al requerimiento, a tener que ser, a la repetición, o al tener que acreditar, o al tener que Si querés, satisfacer, Pablo, ¿no? si querés te propongo con esto cerrar, que yo ya tengo que, en un par de Sí. minutitos tengo que Claro que salir sí, rajando a otro lado. claro que sí. No, te Eh, decía eso, ¿no? Y además me parece, por lo menos para mí es una buena manera de cerrar porque para mí es lo más importante y lo que yo también he verificado con toda la gente un poco que vamos trabajando en astrología explorativa, eh, un poco que sana verdaderamente, ¿no? Porque mira, luego no sé cuánto nos vemos en este arquetipo, en aquel, en esta frecuencia, en esta tipología, en esa propuesta, en esa convocatoria, no sé hasta cuánto. Pero lo que sí sé, Marcia, es que cuando yo empiezo a entender que hay estructuras que me estoy obligando a ser, pero que en realidad no son las que soy o solo son una manifestación, digamos, de mínima, sufriente en realidad frente a un potencial luminoso que también es en mí, y empiezo a calmar la identidad que hago en esas referencias y mecanismos que me obligo a repetir, la vida se transforma y la gente se calma y nos cuesta, porque eso no desaparece, pero puede ir atenuándose y cuando se va atenuando, eso para mí es mucho más importante que entender, y ya ves que a mí me gusta el rollo este y meterme donde tú quieras, pero eso es mucho más transformador, ¿no? Y más simple, ¿no? Que veas que eso que te estás obligando a hacer en realidad no tiene que ver contigo o te puede llevar incluso a la enfermedad porque no eres fiel a ti misma, ¿no? Y empezar a calmar esas estructuras y aflorar poquito a poco, poco, porque llevamos toda la vida comportándonos desde ahí, poquito a poco, con prudencia, sin obsesión, sin exigirnos, porque si no caemos de nuevo en otra autoviolencia, a ir haciendo una transformación, una transmutación de la predominancia de conciencia. Y eso cambia todo. Lo demás, no sé, es concepto, noción y eso. Ay, qué genio. Acá te están tirando unas frases de amor durante todo el vivo. O sea, hay un gran porcentaje de seres humanos que te aman, así que qué lindo, porque te dicen cosas muy bellas, así que qué Siempre me lindo. da pena en estas cosas no poder leer a la gente porque entre lo poco que veo y que quiero estar como concentrado en... Pero luego te confieso que si puedo, si el vídeo queda grabado y tal, suelo intentar ver lo que ha comentado la gente y muchas veces me quedo con la pena de no poder contestarlas, pero les agradezco mucho que estén y que hayan estado en esto que hemos compartido y bueno, a su disposición. Ya sabéis todas dónde estamos, Marcia, y si en algo podemos encontrarnos y servir para algo, pues para mí es un placer. Y para Astrología Explorativa, que somos una comunidad, una red, que no es coldo para nada, es una comunidad que vamos armando entre mucha gente
pues desde ahí también nos disponemos y estamos todos a disposición de ese encuentro. Qué lindo. Bueno, de corazón, gracias a todos por acompañarnos y gracias, Coldo, feliz me siento muy honrada porque hay mucha sabiduría y mucha humildad, que eso es una combinación que no se ve mucho por el planeta. Sí. Bueno, mira, creo que es un tiempo de eso. Solo digo eso. Ese Plutón en Acuario, ya sé que está retrogradando y todo esto, pero Plutón en Acuario se nos abre y es un tiempo de red, es un tiempo de fraternidad. Podemos construir eh, juntos. Por eso estaba diciendo, astrología explorativa es una comunidad, porque queremos construir juntos. Nos ayudamos a cambiar también a cesar en nuestras autoviolencias juntos y a poder aportar bueno, intentar aportar eso, ¿no? Calma, luz en lo posible. Lo podemos hacer entre todos. Esa es la propuesta de Plutón en Acuario. Es es la fuerza de la fraternidad. Desde ahí podemos transformar también el sentido y la conciencia planetaria sobre nuestro sentido. Solo hace falta que nos demos a eso en lugar de a otras cosas que nos damos, ¿no? Es... Sí. Bueno, besos a todos y Coldo, bueno, hablamos para hacer otra charla por ahí, como con más tiempo, más así tranqui, así no tengo que cortarla por ahí porque me da pena, Ah. pero bueno, Bueno, gracias, que gracias a sepas todos. que nosotros también en nuestro Instagram te invitaremos, lo digo para que tu gente sepa que nos encantará que estés también para que te vea nuestra gente también, a ti, Qué bueno. como hoy me ha podido ver un poco la gente que a ti te sigue, a mí os doy las gracias. Un beso enorme, cuidaros mucho, estad bien. Un besito, gracias.